Em mais um vídeo da série Revolução Industrial 4.0, ¿estamos solos? En este vídeo abordamos el tema de vida fuera de la Tierra. Hay mucha gente que se pregunta, y se pregunta con mucha frecuencia, si hay vida fuera de la Tierra. A la medida en que estamos avanzando, buscando colonizar el espacio, cada vez essa pergunta gana mais força. ¿Habrá vida? ¿Vamos a encontrar con otras civilizaciones? ¿Habrá otras formas de vida en otros mundos? Por supuesto que nosotros buscamos que sean seres similares a nosotros, pero ¿habrá seres similares a nosotros con la forma antropomórfica como nosotros tenemos? Y si hay esos seres, ¿será que son más desarrollados que nosotros? ¿Será que já estão por aí circulando por el universo, mientras nosotros todavía no chegamos a colonizar nuestro satélite? ¿O será que são seres menos desarrollados que nosotros? Por aí são seres chicos, são seres microscópicos, ou por aí seres unicelulares, que se estão nada mais que recém desarrollando, recém iniciando um processo de ter vida em outro mundo. Essa dúvida cresceu muito à medida em que nós, humanos, fomos descobrindo que há outros planetas no universo. Em princípio, descobrimos os outros planetas de nosso sistema solar, os planetas que estão dando volta ao redor da mesma estrela que nós, que é o Sol. Pero com a tecnologia que temos hoje, buenos telescópios, además de telescópios espaciais, nós já descobrimos o que se chamam exoplanetas, ou seja, os planetas que estão circundando outras estrelas que não é o Sol. E já pudimos identificar mais de 5.000 exoplanetas. E isso em las poucas estrelas, comparado com o total de estrelas de nossa galáxia, em las que pudimos encontrar planetas ao redor delas. Como há tanta cultura nossa sobre extraterrestres, já hicimos muitas películas, muitos livros, hasta já formamos em nossas cabeças como deverá ser o tipo físico de los extraterrestres. Ou seja, está em nossa cabeça que os extraterrestres devem ter ojos grandes, por aí não têm pelos, por aí são blancos ou verdes, la verdade, a maioria são verdes, e têm cabeças grandes. Será que é assim? Nunca nadie viu um extraterrestre. Por isso é nada mais que nossa ficção quando idealizamos esse tipo de criaturas. Por todos os livros, películas de ficção que vimos sobre os extraterrestres, nós nos perguntamos: há extraterrestres viajando por el espaço? Os extraterrestres já visitaram nosso planeta? Ou seguem visitando nosso planeta? Será que estão por aqui? Será que nós não os podemos identificar? Será que estão escondidos ou estão volando e nós não temos como identificar suas naves? E apenas vemos assim rapidamente quando passam e chamamos de OVNI? Também nos perguntamos: será que esses extraterrestres nos visitaram no passado? Será que sembraram as bases de nossa civilização? Há hasta uma teoria que diz que por aí nós somos resultado de engenharia genética de extraterrestres com seres que habitavam a Terra, seres mais primitivos. Bueno, aí me parece que a ficção anduvo muito criativa. Pero esse tema ganhou muita repercussão em julho de 2023. E é por isso que estamos fazendo este vídeo agora. Em fines de julho de 2023, passaram dois hechos que não são aislados, sino que estão relacionados entre si. O primeiro de los hechos é uma declaração, na verdade um anúncio, do diretor-geral da NASA, Bill Nelson. Bill Nelson estava de visita a Buenos Aires, quando a Argentina subscreveu o tratado do projeto Artemisa para o retorno do homem à Lua. E questionado sobre vida extraterrestre, Bill Nelson contestou que a NASA tem grupo hoje de expertos que está preparando um reporte científico sobre o tema e vai a publicar esse reporte em fines do verano boreal, ou seja, apuntamos a algo como início de setembro. E isso é um tema importante, significa que a NASA se está ocupando de generar um reporte público de caráter científico sobre o tema de vida em outros planetas.
Este segundo hecho, la verdad, ocurrió 2 días antes del anuncio de Bill Nelson y fue el testimonio delante del Congreso de Estados Unidos del mayor retirado de la Fuerza Aérea Norteamericana, David Grush. Ese mayor desarrolló una carrera en lo que se llama inteligencia espacial y hizo algunas declaraciones en su testimonio que tuvieron muy fuerte repercusión. En primer lugar, el mayor dijo que Estados Unidos está ocultando un programa en el que recupera y realiza ingeniería reversa de objetos voladores no identificados. O sea, que logra capturar ovnis y los desarma para ver cómo funciona. Esa declaración, el Pentágono dijo que no era verdad. Y otra declaración importante del mayor Grush en su testimonio durante el Congreso es que Estados Unidos ya tiene probablemente evidencia de vida extraterrestre desde la década de 1930. Declaraciones así lo que hacen es contribuir para nuestras dudas, incrementan nuestras dudas sobre el tema. Y esas dudas que tenemos, los llamados enigmas que tenemos en la historia, lo que hacen es que nosotros atribuimos esas soluciones, atribuimos esos problemas a factores que no conocemos. Por ejemplo, a la existencia, a la visita de seres extraterrestres. De hecho, hay varios enigmas que nosotros no sabemos lo que pasó, no sabemos cómo contestar, y la ciencia no tiene respuesta. El primero de los enigmas es las pirámides. Y no me refiero solamente a las pirámides de Egipto. Hay pirámides por todo el mundo. Hay pirámides en Latinoamérica, hay pirámides en Europa, hay pirámides en África, en Egipto, hay pirámides en China y son poco conocidas. Uno puede decir, bueno, pero la forma de construir, que es ir juntando tierra o piedra, formando un monte, no es tan complicada. Sí, es verdad si fuera así, pero si miramos las pirámides de Egipto o las pirámides de México, están hechas de piedra, de bloques de piedra muy grandes y muy pesados. Las pirámides de Egipto son difíciles de explicar cómo se construyeron, porque las canteras más cercanas a la localidad donde están a muchos kilómetros de distancia y los bloques son muy grandes y muy pesados. No habría cómo transportarlos. Además, hay análisis químicos de que los bloques que constituyen las pirámides no son exactamente de la misma composición química de las rocas de las canteras del sur de Egipto. Además, las pirámides tienen también una característica de estar construidas de una forma alineada, y esa misma forma geométrica se repite en pirámides que están en México. ¿Cómo puede ser que civilizaciones tan lejanas una de la otra, tanto en el tiempo cuanto en el espacio, hicieron cosas similares y tan similares? Otro enigma que nos intriga mucho y para el cual no tenemos respuesta es lo que llamamos los bolsos de los dioses. Cuando miramos gravuras, cuando miramos esculturas de los dioses antiguos, muchos de ellos llevan en la mano un bolso y nadie sabe explicar por qué. Y eso se repite en esculturas y gravuras en México, en Centroamérica, en Sumeria, o sea, Mesopotamia, donde hoy es Irak, en Egipto, en Indonesia, y todas esas deidades, esos dioses, esas personas poderosas que se reconocían en las civilizaciones antiguas, llevan en la mano un bolso. Todas esas civilizaciones están otra vez muy separadas en el tiempo y en el espacio, lejos una de la otra. No había cómo comunicarse, no hay ninguna evidencia de gente de esas civilizaciones haya viajado por el mundo. No debían siquiera saber que existían otras civilizaciones. Otro enorme enigma que hay, para el cual todavía no tenemos respuesta, son las líneas de Nazca en Perú. Son líneas dibujadas en la piedra en un plató que está en el sur de Perú, en una zona desértica, una zona entre los Andes y el Océano Pacífico. Esas líneas forman dibujos, algunos dibujos geométricos complejos y algunos dibujos de figuras. El tema es que esos dibujos son tan grandes que es imposible verlos al nivel del piso. Es necesario mirarlos desde altura para poder identificar esos dibujos. Además,
Hay dibujo de, por ejemplo, un colibrí, pero es una zona desértica, no hay flores, por lo tanto no hay colibríes en esa zona. Peor, hay otro dibujo muy complejo, con mucho arte, que representa un mono. Tampoco hay monos en esa zona. Los monos están del otro lado de los Andes, del otro lado de las montañas, en la jungla, en la parte de Amazonia. Además, en Nazca hay líneas que indican como direcciones, indican como si fuera un aeropuerto, o sea, una zona donde se puede ir y aterrizar. Y hay una montaña que está claramente cortada a un nivel y se sacó muchísima tierra para poder hacer ese corte en la montaña. Nadie sabe quién hizo las líneas de Nazca, nadie sabe para qué era, pero sabemos que están ahí. Se puede visitar, se puede ver la grandiosidad que tiene, pero sí hay que verla desde el aire. Hay que verla en un globo o hay que verlas a través de un avión o helicóptero, de tan grandes que son. Un otro enigma que mucha gente atribuye a los extraterrestres son los faraones de Egipto, algunos de ellos, no todos. El primer tema sobre los faraones es que en varias tumbas hay sarcófagos hechos de piedra, piedra granítica, piedra dura, que están tan bien hechos, tan bien cortados, que parecen hechos a máquina. Además, son tan pesados que no se entiende cómo lograron llevar esas piedras, esos sarcófagos de piedra, hacia la profundidad de la tumba. Otra curiosidad de los faraones es que hay familias de faraones que tienen el cráneo diferente del cráneo humano, que tienen el cráneo alargado atrás y tienen los ojos más grandes de lo que típicamente tendría un hombre humano. Y cuando se estudia la historia del imperio egipcio, sabemos que los faraones eran como dioses, eran personas arriba de la humanidad. Hay hasta una historia que yo no pude encontrar evidencia, pero ya leí varias veces, que cuando los griegos lograron viajar a Egipto, cuando tomaron Egipto, los sacerdotes griegos preguntaron a los sacerdotes egipcios quién había construido las pirámides y los sacerdotes contestaron, ya estaban aquí cuando nuestro pueblo llegó. El tercer punto, que también nos llena de enigmas sobre los faraones de Egipto, son las esculturas. Hay esculturas de faraones que son muy, pero muy bien hechas, demasiado bien hechas para la tecnología de la época. Son como cortadas a máquina también. Y se encontró en la tumba del faraón Akenatón no una, sino 3 esculturas muy similares, como si estuvieran hechas en serie. Y están hechas de granito negro, que es una piedra muy dura, casi imposible de trabajar para gente que no tenga tecnología suficiente para cortarla. Otro enigma que atribuimos también a los extraterrestres es el templo de Pumapunco en Bolivia. Ese templo enigmático en la región de Tiwanaku está en ruinas, pero por esas ruinas se pueden ver que estaba hecho de bloques de piedra. Esos bloques de piedra son muy grandes, son como encastados, o sea, tienen como encajes uno al otro, y son muy pesados. No se explica cómo se pudo llevar esos bloques ahí porque no son de la región. Y Pumapunco está a más de 3.000 metros de altura arriba del nivel del mar. Otro punto enigmático de Pumapunco es que en los análisis de edad de las piedras, edad de las construcciones, el resultado que da es algo de más de 12.000 años. Cuando nosotros creemos que las civilizaciones empezaron en la Tierra algo como 6 a 7.000 años antes de Cristo, no 12.000 años. Y podríamos tener varios otros ejemplos más de enigmas así, como por ejemplo los sumerios, que fueron el primer pueblo que desarrolló una civilización, construcciones, ciudades y hasta la primera escrita. Es por todo eso que hoy usamos tecnología para buscar vida extraterrestre. Hay tecnología a través de las naves que mandamos en el espacio, hay tecnología a través de inteligencia artificial buscando seres extraterrestres, o por lo menos buscando señales de extraterrestres. Ya mostramos esa aplicación en el video de increíbles aplicaciones de inteligencia artificial.
Esa aplicación es el SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, un instituto de California que utiliza radiotelescopios para rastrear señales de radio que vienen del espacio. Esas señales de ondas electromagnéticas se concentran en archivos que por supuesto generan muchos datos y la inteligencia artificial busca patrones dentro de esos datos para ver qué se repite, para ver si hay señales que puedan indicar algún nivel de inteligencia, señales que puedan tener frecuencias que se repiten o amplitudes que se repiten, en la búsqueda de identificar si nosotros estamos recibiendo o por lo menos captando señales de otras civilizaciones. Con todos esos enigmas, ya puedes estar preguntando, ¿será que Fernando cree en vida extraterrestre? Y la verdad, para dar mi opinión, yo comparto la opinión que dio Bill Nelson, el director general de la NASA. Él dijo, creo que hay vida ahí afuera, creo que hay vida ahí en el universo. ¿Y por qué? Porque el universo es tan grande, tan vasto, tiene tantos millones de estrellas, esas estrellas tienen tantos millones de planetas, que es muy poco probable que en solo un planeta se hayan desarrollado las condiciones para que la vida pueda florecer. Así que sí creo que debe haber vida en otros planetas, formas de vidas diferentes acorde al ambiente en que se desarrollan. Por ahí no van a ser vidas que son de seres similares a nosotros. Por ahí son seres de otros formatos, con otras formas de vivir, con otras formas de desarrollarse. Por ahí son todavía seres unicelulares, como adelantamos en el inicio del video, pero sí, yo creo que sí debe haber vida en otros lugares. El universo es demasiado grande para que la respuesta a la pregunta ¿estamos solos? Sea sí.